Hace unos poquitos años, Twitch era una plataforma de nicho para eventos de gaming con partidas en directo o presentaciones, y aunque siguen siendo una parte muy importante de la plataforma, ya que de hecho son las más vistas, hoy Twitch es una herramienta de streaming con millones de usuarios cada día y una cantidad muy variada de temas. Allí puedes encontrar desde gente que habla de cómics o de película, como Stream Marvel, mi hermano, o puedes encontrar historia, ciencia, puedes encontrar muchísimas cosas, incluso hablar de deportes, cuando antes era solamente hablar de videojuegos o directamente jugar a videojuegos. Pero ahora Twitch es mucho más que eso. Por cierto, aquí tienes un vídeo que te explico qué es Twitch. Y bueno, y si no, que se lo pregunten a Ibai, que incluso realizó una entrevista a Messi desde el mismísimo estadio del PSG. Y es que en Twitch podemos disfrutar de su contenido desde el ordenador, el móvil o cualquier otro dispositivo. Es muy cómodo y eso permite que cientos de miles de usuarios en todo el mundo lo usen como una plataforma de entretenimiento. Vamos, más o menos como YouTube, pero de solo transmisiones en vivo. Hay millones de streamers en Twitch de todo el mundo y de todas las temáticas posibles. Muchos de ellos tienen muy pocos suscriptores o son de nicho, pero hay otros streamers que amasan millones de seguidores. Solamente hay que ver lo que está triunfando Tortilla Land, con Minecraft como protagonista. Y como sabéis, yo también tengo un canal de Twitch que te animo a seguir. Allí te hablo tanto de marketing como de historia, ciencia y mucho más. O sea que te animo a verlo. Y hoy, para que veas el potencial de Twitch, te voy a enseñar los streams más vistos con más público de toda la historia. ¿Quieres verlo? Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Hay muchísimas maneras de medir el alcance que tiene un canal, como puede ser la cantidad de espectadores a lo largo de toda la emisión. Pero hoy estaremos hablando del pico de espectadores, es decir, contaremos la cantidad de espectadores en el segundo en el que haya más usuarios viendo la transmisión en simultáneo, todos a la vez. Por lo tanto, eso quiere decir que puede que haya alguna transmisión que quede fuera, aunque haya acumulado más espectadores en general. Y ya que Twitch no tiene una herramienta oficial para consultar estos datos, hay algunas páginas especializadas y ciertas cuentas en Twitter que actualizan constantemente la información al respecto. Una de las más completas es TV Top España, ya que no solo presenta los datos, sino que también elabora un análisis de los distintos streams cada día, mostrando la audiencia promedio, el total de visitas, la duración actual o el pico máximo de la edición. Por cierto, no es para vacilar, pero un día estuve con mi canal Ciencias de la Ciencia en el top 10 de este ranking. Aquí lo puedes ver. Es alucinante porque fue cuando retransmití la Demo 2 de SpaceX y fue brutal estar en un top junto a estrellas como Auronplay, The Gref, el Rubius o el propio Ibai. En fin, vayamos a ver los 10 streamers más vistos. En el puesto 10 está CSGO, que alcanzó un pico máximo de 562.080 espectadores en la emisión de las semifinales del campeonato del videojuego Counter-Strike. La competición fue el Global Offensive Major Championship de 2019 entre los jugadores Navi y Ence. Pues eso, más de medio millón de personas estaban viendo en ese momento justo este espectáculo en todo el mundo. Lo sigue el famosísimo Ninja en el 9º puesto, con nada más y nada menos que 616.693 espectadores y un total de 4 millones con el stream de Fortnite de squads con Drake, Travis, Juju y él mismo. Unos auténticos cracks de este juego Battle Royale que ha sido un éxito mundial. En el puesto 8 está PGL, con la emisión del evento principal de la Professional Gamer League en Cracovia el 23 de julio de 2017 con 649.414 espectadores y un total de más de 2 millones de personas en total durante las más de 6 horas de retransmisión de esta competición profesional de videojuegos. ¡Brutal! El streamer Tomin se lleva el 7º puesto con The Dream SMP Final, un evento emitido el 20 de enero de 2021, consiguiendo un pico máximo de 650.237 espectadores para este evento de Minecraft. El 6º puesto es para la desarrolladora de videojuegos Riot Games, con un pico de 654.205 el día 31 de octubre de 2020, con el evento de la final entre Dab1 Gaming contra Suning del Mundial de 2020, un evento que acumuló un total de más de 2,5 millones de espectadores durante las 7,6 horas de emisión,
para la empresa creadora de juegos como el LoL o el Valorant. Pues bien, otro evento del Fortnite está en el puesto número 5. Como ves, es un juego de moda que suele amasar millones de personas en Twitch, y su mayor pico lo consiguió el 13 de junio de 2018 con la emisión de Fortnite Celebrity Pro-Am, donde consiguió casi 3 millones de views en total, y un pico máximo de más de 700.000 espectadores concurrentes. ¡Ay, ojo, que el lanzamiento de la PlayStation 5 se lleva al cuarto puesto! Pues el evento del canal de Sony consiguió un pico de 1.014.646 personas, lo que oís. Ya entramos en los streams con más de 1 millón de espectadores. Así, empezando el top 3, se encuentra eLeague TV, con el evento de la final del Boston Major New Champions entre Cloud9 y FaZe, una transmisión del campeonato del Counter-Strike que duró más de 15 horas y consiguió 1.088.063 espectadores en su pico más alto. Y ojo que en los dos primeros puestos mundiales tenemos a dos españoles. Sí, lo que oyes. Y es que en el top 2 tenemos a Ibai con su evento La Velada del Año, una velada de boxeo entre streamers y youtubers que se realizó el pasado 26 de mayo y que amasó un pico máximo de espectadores de 1.538.645 en la recta final del evento. ¡Vamos, tremendo! Y finalmente el récord, el top 1. El streamer con el mayor pico de espectadores en la historia de Twitch es The Gref, y lo hizo con la presentación del skin de Fortnite el 11 de enero de 2021, donde consiguió unir, ojo, a 2.470.347 personas que vieron el evento a la vez en todo el mundo. Un evento que duró más de 4 horas, pasando por él, ojo, más de 5.700.158 personas. Unos números de locos, y eso que hayan dos españoles liderando el ranking mundial, me parece, vamos, alucinante. Como ves, Twitch tiene un potencial tremendo, y España somos líderes mundiales en esta plataforma propiedad de Amazon. O sea que Jeff Bezos está flipando con los españoles. ¿Y tú estás en Twitch? ¿Me sigues? Te recomiendo que vayas allí. Soy JJ Priego TV. Seguramente te gustarán mis contenidos, y si no, a los demás, bueno, yo disfruto mucho en Twitch, la verdad. Así que entra allí y en el chat me dices que has venido por este vídeo. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo aquí, que te va a gustar seguro. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.